Listo, perfecto. Entonces, nuevamente, una deuda es un compromiso que usted adquiere con un país o con una persona o con una institución o con una empresa. La deuda externa, pues específicamente se va a referir a la deuda que usted adquiere como país respecto o una obligación que adquiere con otro país. En este caso, la deuda que nosotros vamos a tener es la deuda que tenemos con Estados Unidos. Ya lo vamos a analizar. Ahora, en esas deudas usted puede tener una deuda pública y una deuda privada. Entonces, la deuda pública es la que directamente va a extraer el Estado. ¿Listo? El gobierno de turno, en representación del Estado, va a adquirir una deuda con otro país. ¿Listo? Y ese, pues obviamente va a salir del presupuesto de todos. Una deuda privada va a significar algunas empresas, familias o instituciones, más que todo familias en Colombia son las familias, las que piden prestado internacionalmente para ellos poder hacer sus negocios. En Colombia se ve mucho eso y que las familias pidieron mucho el préstamos para poder intervenir acá o poder generar eso de industrialización. Históricamente tenemos una deuda. Históricamente nunca hemos podido salir de una deuda. En principio teníamos una deuda colonial. Entonces nos remitimos a la época de la colonia, en la cual Europa o España directamente tenía un sometimiento hacia los pueblos originarios de América. Eso generó directamente una obligación económica en la cual nosotros debíamos pagar una serie de impuestos o tributos para poder trabajar. Entonces, esa era específicamente la deuda externa. Ojo, ¿no? Eso es algo curioso porque ellos llegan, dominan la tierra, se apoderan de ella y después nos dicen que nosotros debemos pagarle un impuesto por esa tierra y que debemos pagar un tributo para poder trabajar esa tierra, ¿no? Entonces, algo curioso ahí, como que el orden está estructurado al revés, pero finalmente esa es la deuda que nosotros tenemos. Después, nosotros empezamos a adquirir una serie de deudas con diferentes países para poder conseguir algo que llamamos como la independencia. Para nosotros podernos independizar necesitamos dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? Vamos a extraer una deuda primero con Francia y después con Reino Unido, es decir, con Inglaterra. ¿Para qué? Para podernos liberar de España. ¿Listo? Y entonces a partir de ahí vamos a crear una serie de obligaciones con Inglaterra específicamente en donde, claro, nosotros le pedimos prestado para poder tener un solvento económico, pero al mismo tiempo nos comprometemos con ellos para, digamos que, asignarles ciertos recursos naturales que ellos estaban buscando, específicamente con la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, ese es el escenario de la era republicana, es decir, cuando logramos la independencia, estamos hablando de principios del siglo XIX, 1800 a 1830. Por supuesto, esa deuda va a durar ahí en stand-by finalizando o todo el siglo XIX, pero nosotros finalmente la vamos a poder culminar, la vamos a poder terminar, esa deuda que habíamos adquirido. Primero la vamos a poder terminar por un escenario de exportación de productos. Antes era de pronto el tabaco, el caucho, después fue el banano y después va a ser fuerte con el café. El café a principios del siglo XX va a ser el producto de exportación por naturaleza. El café fue el que nos hizo ricos como país. ¿Listo? Además, inicia el siglo XX con un escenario geopolítico importante y es que nosotros vendimos una parte de nuestro país. ¿Cuál fue el pedazo que vendimos? ¿Obligados o no? Más que todo eso fue por obligación, ¿no? Vendimos Panamá con un interés que había por detrás que era el construir el canal de Panamá. Y finalmente entonces pues lo vendimos. Pero resulta que cuando vendemos ese pedacito de Panamá, pues a nosotros nos van a dar una plata también, que son más o menos unos 25.000 millones de dólares. Una harta plata, pero finalmente poquita en esa época. Pues por lo que representa Panamá, le hubiéramos podido sacar más provecho en todo el siglo XX. Pero bueno, finalmente lo vendimos. Con eso pudimos equilibrar al país, es decir, el país a inicios del siglo XX no tenía ninguna deuda externa, tenía unos compromisos, ¿sí? Inglaterra, Francia, incluso el mismo Estados Unidos,
pero no teníamos ninguna deuda financiera con ningún país. Cuando Colombia empieza a entrar en un proceso de modernización, eso estamos hablando a partir de 1910, 1920 hasta 1929, listo, hasta 1930, Colombia entra en un proceso de modernización. ¿Qué significa eso? Tenemos dinero porque estamos vendiendo café. El café por ese momento era el precio más alto comercialmente. El café fue el que nos hizo tener dinero para poder comprar ferrocarriles, para poder navegar el río Magdalena, para poder construir carreteras, para poder hacer una invención en la electricidad y para poder crear una industria en las principales ciudades. En los años 1920 a 1930 nosotros vamos a construir lo que nosotros llamamos el Triángulo de Oro. Nosotros ya lo hemos analizado hace unos años y en esta clase también. El Triángulo de Oro va a incluir a las tres principales ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Allí es donde se va a encontrar la industria, donde se va a poder concentrar la mayor cantidad de personas. En, este mismo, en estos mismos años, entre 1920 a 1930, la población de Colombia se duplicó. Es decir, que mientras antes teníamos 5 millones de habitantes, ahora vamos a tener 10. Pero resulta que con esa, como se duplica la población, se van a concentrar en las primeras ciudades. Perfecto, hasta ahí. ¿Qué sucede? Bueno, más allá de la violencia que sucede en el campo por liberales y conservadores, en donde los campesinos son víctimas, que eso es un tema que ya hemos venido conversando en repetidas ocasiones, vamos a dejarlo a un lado el tema de la reforma agraria o de la forma en cómo manejan el campo, para pasar a otro elemento y es que el precio del café va a disminuir por un escenario internacional que se llama la Gran Depresión del 29 o la crisis económica de 1929. Cuando se produce esa crisis económica, los precios del café bajan, ¿ok? Antes de 1930 los precios del café estaban muy altos y después de 1930 los precios del café están muy bajos. Aquí es que vamos a extraer o contraer o vamos a comprometernos con una deuda externa o lo que le llamamos la deuda externa. ¿Por qué? Cuando usted va a un banco, en este momento, si usted ya es mayor de edad, usted puede ir a un banco a solicitar un préstamo. Y cuando usted va y solicita un préstamo, lo primero que le va a preguntar el banco es, ¿cuánto gana usted? ¿Usted cuánto gana para poder solicitar un préstamo? Entonces usted le va a decir, no, yo gano 1.000.000 de pesos. Y le va a preguntar el banco, ¿y cuáles son sus gastos mensuales? Eso le va a preguntar el banco. Entonces usted le dice, no, yo me gasto 500.000 pesos en arriendo, 200.000 en mercado y tengo 2 hijos. Entonces, ¿usted será que ese 1.000.000 de pesos le va a alcanzar? Pues no. Entonces, ¿qué le va a decir el banco? Mijitico, la capacidad de endeudamiento, es decir, usted no puede endeudarse porque usted no tiene cómo pagar. Eso le va a decir el banco si usted va y le pide un préstamo. ¿Listo? Si usted no tiene la capacidad. Ahora, en otro ejemplo, si usted, por ejemplo, dice, no, yo me gano 3 millones de pesos, no pago arriendo, no tengo hijos y tengo que pagar una cuota al banco de 500.000 pesos. Quiere decir que a usted libre le están quedando más de 2 millones de pesos. Entonces el banco ahí sí se le van a abrir los ojos literal y va a decir, ah, no, usted tiene buena capacidad de endeudamiento, usted nos puede pagar. ¿Cuánto necesita? Entonces necesita 10 millones, 20 millones, nomás diga, porque como usted tiene de dónde responder, entonces el banco le va a prestar. Eso mismo va a pasar a nivel internacional. Entonces, Colombia, teniendo dinero y teniendo buena capacidad de endeudamiento, porque como lo digo, el café nos está generando dinero. Entonces, a nivel internacional, Estados Unidos, en cabeza de otras instituciones que vamos a analizar, va a decir, ah, no, yo le presto porque usted me puede responder. ¿Listo? Y a partir de ahí empezamos a contraer una deuda. ¿Para qué queríamos esa deuda? Entonces ese es el ejemplo que pongo siempre. Cuando usted tiene plata, usted sí tiene usted sí tiene, no sé, 100.000 pesos, usted obviamente va a querer comprar jean, camisas, tenis, gorras, gafas, relojes, o sea, usted quiere comprar de todo cuando tiene la plata. Y eso le pasó a Colombia. Como él tenía plata, Colombia quiso comprar de todo. Entonces quería construir las ferrocarriles,
quería comprar barcos para poder navegar mucho más rápido el Magdalena, quería construir carreteras, pero con eso también quería comprar los camiones para poder movilizarse. Y en medio de esa modernización, incluso también quería comprar fábricas, ¿no? Quería construir fábricas. Entonces, desde ahí podemos ver Bavaria, Coltejer, eh, industrias textiles, industrias de gaseosas y de cervezas, la industria del aguardiente. ¿Por qué? Porque todos querían construir industria, ¿ok? Y por eso entonces pidieron la plata prestada. Perfecto, hasta ese momento estaba bien, pero nadie sabía que iba a haber una crisis económica en el 29. Y entonces cuando pasa la crisis económica, pues resulta que antes el precio del café, un kilo de café o un costal de café, valía 28 pesos libras esterlinas, 28 libras esterlinas. Y después de la crisis, es decir, después de 1930, ya no valía 28, sino que valía 10. O sea que se disminuyó el precio sustancialmente. ¿Listo? Ahora, como vale 10, pues yo ya no voy a recibir las mismas ganancias. Yo ya no voy a tener la misma capacidad de económica. Pues, ¿qué sucede? Que con esa deuda externa que a partir de 1930 se empieza a incrementar, nosotros no vamos a tener cómo pagarla, porque nos dedicamos a producir café, pero como el café ya no nos dio, entonces ya no tuvimos que más vender. ¿Listo? Eso ha sido una constante, digamos que eso fue la constante en Colombia. ¿Listo? No tuvimos que más vender. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar ahí a partir de ahí? Que vamos a empezar a pagarles, pero vamos a empezar a pagarles simplemente el interés de ese préstamo. Entonces, ¿cómo así que el interés? Pues fíjese, siempre cuando usted va a prestar una plata, entonces yo le voy a prestar acá una plata a Cristian y le voy a decir, Cristian, tome sus 20, usted me va a pedir 20.000 pesos y yo le digo, sí, tome 20.000 pesos. Usted me pidió prestado esos 20.000. Listo. Pero es que a esos 20.000 resulta que yo le voy a decir, Cristian, pero usted me tiene que pagar un interés mensual de 1.000 pesos. De esos 20.000 usted me va a pagar 1.000 pesos de interés. Entonces, si Cristian tiene la plata en 8 días, pues Cristian no me va a pagar 20.000, sino me va a pagar 21.000 pesos. ¿Listo? Pero es que como Cristian ya no tiene dónde sacar esos 20.000, no tiene plata, entonces Cristian se va a dedicar a pagarme los 1.000 pesos del interés. Entonces este mes usted me va a decir, no, Andrés, yo no le puedo pagar los 20.000, le voy a dar los 1.000 pesitos del interés de este mes. Pasa el otro mes y entonces, no he conseguido la plata, pero le voy a dar otros 1.000 pesos de interés. Y así Colombia pudo sobrevivir o pudo solventar esa deuda durante años solo pagando el interés de la plata que había adquirido. Nunca pudo pagar la deuda porque no tenía de dónde. ¿Listo? Ahora, industrialmente hablando, ¿qué sucedió? Claro, nosotros empezamos a construir de todo, ¿cierto? Pero como después no tuvimos de dónde, entonces todo lo dejamos a medias. Por eso es que hoy en Colombia no hay un sistema de ferrocarriles que nos pueda llevar de Bogotá a la costa. No lo hay. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Un montonón de maromas. En ese momento, en 1920 al 30, lo que hacíamos era construir una línea de ferrocarril que llevara de Bogotá hasta el río Magdalena. Y entonces por eso es que nosotros tenemos el ferrocarril de la Sabana, que va a comunicar de Bogotá hasta Girardot. En Girardot ya lo que hacíamos era un traspaso a un barco para que lo llevaran por el río Magdalena. Si estábamos produciendo café en Antioquia, entonces lo que hacíamos era de Antioquia acercarlo lo que más pudiéramos hasta el río Magdalena para que pues, el río Magdalena se fuera el transporte por excelencia. Pero nosotros finalmente todo lo dejamos a media, porque no construimos los ferrocarriles y el río Magdalena se secó. Entonces no podemos navegar el Magdalena y tampoco hay ferrocarriles. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues construir carreteras de afán. Fíjense que hasta ahorita estamos haciendo la ruta del sol. Acuérdense de esa ruta del sol en donde hubo un montón de corrupción, porque acá la corrupción la tenemos en la cabeza. Pero hasta ahorita es que esa ruta del sol es que está comunicando el centro del país con la costa. Entonces, fíjense, estamos hablando de 1920 y hoy estamos a 2020, vamos 100 años y todavía seguimos construyendo esas carreteras hasta que nos comuniquen con la costa. Algo increíble. Por ejemplo, usted va a encontrar un municipio como el Amazonas,
usted va a encontrar un departamento, perdón, una ciudad como Leticia, un municipio mejor, como Leticia, pero nosotros no podemos llegar por carretera a Leticia. Ojalá ni lleguemos porque tendríamos que derrumbar muchísima selva, ¿sí? Pero es increíble que hoy en día todavía no tengamos ese tipo de comunicación entre diferentes departamentos. Perfecto. Ahora, el café nos organizó de tal manera que solo vendiéramos café. Antes vendíamos tabaco, vendíamos banano, vendíamos otra serie de productos, caucho, madera incluso, porque acá nos hemos dedicado a vender recursos naturales. Pero con el café nosotros pensamos que teníamos una mina de oro y no seguimos produciendo nada más. Entonces no dejamos de producir arroz, dejamos de producir harina, dejamos de producir azúcar, dejamos de producir banano. ¿Qué sucede con eso? Pues que después de la crisis nosotros tenemos que empezar a decir, oiga, todo eso que dejamos de producir lo estábamos comprando. Le estábamos comprando cacao a Brasil, estábamos comprando azúcar a Ecuador, le estábamos comprando las frutas a Chile. Entonces, todo lo que estábamos comprando ya no teníamos cómo porque no teníamos dinero. Pues, ¿qué tuvimos que empezar a hacer? Industrializarnos. Y a partir de ahí, entonces, se crea una estrategia que es industrialización para sustituir las importaciones. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a comprar más, sino que vamos a empezar a producir nosotros. Obviamente, ¿qué vamos a hacer? Ir aumentando paulatinamente la deuda, porque para nosotros construir industria necesitamos dinero, dinero que no tenemos. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? Pues a las empresas externas, específicamente a Estados Unidos. ¿Listo? Ahora, Estados Unidos nos va a prestar en dólares. Obviamente tenemos que pagar en dólares. Nosotros no podemos decirle a Estados Unidos, tome, venga, acá le tengo 100.000 pesos, recíbame. No, nosotros tenemos que decirle, venga, tenemos $25. Todo se va a construir en dólares. Pues por supuesto, eso va a generar una gran problemática y es que a medida de que sube el dólar, pues va a subir su misma deuda. ¿Por qué? Porque antes usted un dólar lo compraba con 2.000 pesos, ahora usted el mismo dólar lo tiene que comprar con 3.000. Quiere decir que usted de un momento a otro se le subió 1.000 pesos colombianos y usted no supo cómo. Pues claro, la deuda entonces va a ampliarse a medida que incremente el precio del dólar. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues por supuesto va a haber pobreza porque no vamos a tener cómo solventar las necesidades básicas. Va a tener una consecuencia directa en cuanto a las materias primas porque nosotros entonces, como le debemos, pues tenemos que ser obedientes a lo que ellos nos digan. Venga, hágame el favor y me desocupa la Amazonía que vamos a sembrar caucho. Hágale, mijo, por supuesto. Venga, hágame el favor y me desocupa aquí la zona del Pacífico que vamos a sembrar palma de aceite. Entonces, obviamente usted tiene que acceder a ese tipo de cosas. Por otro lado, va a haber una democracia de mentiras, porque la democracia que nosotros pensamos que es democracia, pues se va a limitar. Y entonces solo son unos poquitos los que van a concentrar el poder. Esto está pasando entre 1930 y 1940, ¿listo? Y un poco más. Entonces, claro, se va a limitar el poder y se va a concentrar entre liberales y conservadores. Esa es el famoso bipartidismo de lo que hemos hablado en las clases. Ahora, bajo ese escenario es que vamos a llegar al Frente Nacional, que era lo que hablábamos hace 8 días. Y entonces, claro, por eso es que ellos se van a repartir el poder con ayuda internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen un compromiso y una obligación que asumir con Estados Unidos. Tienen que pagar esa plata. Ellos no van a soltar, digamos que la empresa que les da dinero, pues porque tienen que asumir ese compromiso. Ahora, ¿qué sucede acá? Es que mientras esas pequeñas familias van a empezar a acceder o van a empezar a pedir esos préstamos, ellos van a construir unas empresas familiares, ¿sí? Ahí hay una fuga de capitales. Si yo soy el presidente y mi primo, lo que pasa con los Santos, y mi primo va a construir una industria, pues yo le ayudo a mi primo y le presto a mi primo para que él sea el que construya la empresa, ¿listo? Pero esa deuda finalmente la estamos pagando, somos todos de los impuestos, porque de los impuestos es que se recoge para poder pagar la deuda. Y las ganancias
Esas sí no se reparten entre todos, sino que esas sí van a quedar en unas poquitas manos. Yo construyo una empresa, me endeudo para construir mi empresa, todos pagamos esa deuda, pero las ganancias finalmente son para mí. Entonces hay una fuga de capitales y por supuesto una corrupción masiva. Listo. Ahora, pues por supuesto el dólar, ya lo habíamos hablado, va a influir directamente con la deuda externa y a medida que usted aumente el dólar, va a aumentar su deuda. ¿Cómo está Colombia hoy en día? Entonces, básicamente, y para no profundizar, es que nosotros tenemos algo que se llama el Producto Interno Bruto. ¿Listo? Eso es todo lo que producimos. Colombia se maneja como una gran finca, como una gran empresa. Entonces, todo lo que producen va a pertenecer al Producto Interno Bruto. Es decir, las ganancias que usted tiene de lo que queda anualmente. Eso por lo general se hace al año, no mensual, sino al año. Entonces, usted puede decir, este año a Colombia le quedaron 100 millones de pesos, digamos, libres de ganancias de lo que pudieron producir todas las empresas del sector público y el sector privado. Le quedaron 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, el 50% se va para pagar la deuda externa. Entonces, mientras nosotros producimos 100 millones de pesos, tenemos que pagarle 50 millones de pesos a Estados Unidos por la deuda externa. De esos 50 millones, eso es lo grave, de esos 50 millones, es un ejemplo, ¿no? Es que le estamos pagando a Estados Unidos anualmente, la mitad se va para pagar intereses. Es decir, que nosotros estamos pagando 25 millones en solo intereses y estamos abonando 25 millones a la deuda, ¿cierto? Entonces, claro, eso va a hacer que cada vez los impuestos aumenten, ¿cierto? Cada vez los impuestos aumenten y usted finalmente termina pagando solo impuestos y abona una pequeña parte del capital. Hoy en día, esto es un dato del 2020, 147 millones, 47 mil millones de dólares. Hoy en Colombia está en sobre 158 mil millones de dólares anuales, eso va aumentando, eso no es estático, eso va aumentando porque los intereses aumentan. Entonces, la conclusión, el 50% de lo que estamos produciendo en Colombia estamos invirtiéndolo para pagar. Es como si usted recibiera un sueldo de 1 millón de pesos y 500.000 pesos se va para pagar una deuda que usted tiene, una deuda que es interminable, o al parecer, ¿no? Parece interminable. Ok, ¿cómo está América Latina? Es la pregunta. Y ese sería un ejercicio de consulta para ustedes. ¿Cómo están los diferentes países de América Latina respecto a la deuda externa? Por ese lado. Listo. Ese videito o este escenario, esta explicación de la deuda externa lo vamos a subir